Alejandro Vázquez es investigador de Causa en Común, está en la capital del país. Te saludo con mucho gusto. Pues mira, el tema original que ya habíamos pactado era un tema que estaba relacionado, que está relacionado con la capacitación de los policías, pero si tú me lo permites y por agenda, te pregunto primero, pues otra vez Ciudad Juárez, Alejandro, y otra vez una desgracia de esta magnitud que vuelve a ensangrentar y vuelve a poner en muy mala posición esta zona fronteriza de nuestro país. Así es, otra vez Ciudad Juárez, por desgracia, Iván. Hace 12 años, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegó a Ciudad Juárez para construir ahí, escuchar ahí a las víctimas de las violencias en el país. Y fue en Ciudad Juárez porque le llamó el epicentro del dolor. Aquí, aquel lugar donde se acumulaban y acumulaban violencias, donde habían pasado años con el tema de las llamadas muertas de Juárez. Acababa de pasar el evento de Villas de Salvarca, con adolescentes que después fueron revictimizados, considerados criminales cuando solo estaban en una fiesta. Era el epicentro del dolor y hoy, 12 años después, Juárez sigue siendo el epicentro del dolor. Ahora por nuestros hermanos centroamericanos que emigran, que quieren llegar a Estados Unidos, Sí. lo que por décadas hicimos los mexicanos y seguimos haciendo en alguna medida, y que están recibiendo tratos francamente, no quiero adjetivar. Pues mira, un juicio muy lamentable. No deberíamos estar metidos los mexicanos en esta dinámica, creo yo. No, creo que no, y además muy decepcionante porque recordemos que la actual administración federal inició con un discurso y una política muy en otra dirección, mucho más humanitaria. El primer encargado, ahorita de bote pronto no recuerdo el nombre, pero el primer encargado del Instituto Nacional de Migración era una persona asociada a los derechos humanos de los migrantes que venía trabajando durante años por el tema, y eso marcaba, ¿no?, el tipo de trabajo que se tenía la intención de hacer. Por desgracia, y no quise entrar en valoraciones de si fue imposible hacer otra cosa o no, pero ante la presión de Estados Unidos se dio y tomó esta deriva francamente violenta hacia los migrantes, utilizando a la Guardia Nacional para detenerlos en la frontera sur, primero dificultando su camino, después recibiendo a los migrantes expulsados en la frontera norte. Ha venido tomando una serie de decisiones posteriores, cambiando al titular del Instituto Nacional de Migración por una persona que venía de una trayectoria en el sistema penitenciario, tanto de la Ciudad de México como federal, es decir, que no tenía un perfil adecuado para el tema, y sumando la migración a la grave militarización que estamos viviendo en eso y en todos los temas que tienen que ver con seguridad. Ya. Déjame te pregunto, Alejandro, una vez que has hecho tu reflexión sobre este tema tan penoso y que desgraciadamente, pues me parece que no estamos exentos de que vuelva a generarse una situación donde la vida de los migrantes esté en riesgo a través de, pues, estos mecanismos, por supuesto, de protesta y después pues, de falta de protocolos. Déjame te pregunto, pues, sobre la policía en México. Eh, Aquí en Puebla, igual que en otros estados de la República Mexicana, ahora en Puebla, muy penosamente también hemos comenzado a ver cómo, pues, sectores de la sociedad están ya enfrentando a la policía, los están golpeando, los están emboscando, los están sometiendo, los están desarmando. Ya no hay autoridad. El principio de autoridad, así, la etimología de autoridad se ha perdido por completo. Ya olvídate de la praxis. Te pregunto, ¿qué con la capacitación de los policías ante un pueblo que pues está cada vez más rijoso y que además de, vamos, de no tener un respeto elemental, ya hay un desafío que, bueno, pues se aprecia en la conducta ciudadana? No de todos los sectores, pero sí cada vez más sectores de la población. Alejandro, ¿qué opinas sobre este fenómeno? Bueno, en primer lugar, vi los casos de esta semana en la ciudad de Puebla y de la semana pasada eh, en otro municipio, y después decirte que es un fenómeno, como tú dices, nacional, cada vez más extendido, ¿no? Hace algunas semanas en Ciudad de México
por desgracia, el centralismo de este país es lo que a veces nos obliga. Vimos el caso de un video viral de un policía sometido por un sujeto sobre unas avenidas más importantes de la ciudad. Vemos constantemente videos en otros estados de policías siendo pues, maltratados, honestamente. Y lo que nos refleja eso es pues, tres cosas, ¿no? La falta de protocolos, la falta de herramientas y la falta de capacitaciones. La policía existe una ley nacional sobre el uso de la fuerza. La policía puede utilizar la fuerza en condiciones adecuadas. Por supuesto, no estamos hablando de violencia innecesaria, pero simplemente los casos que vimos estas últimas 2 semanas en Puebla, se trata de casos claramente de resistencia activa de ciudadanos. La policía debe poder usar la fuerza, y para eso, aunque esta ley necesita actualizarse por el legislativo, por un mandato de la Corte, sigue vigente, y la fuerza debe usarse bajo principios de proporcionalidad, de racionalidad y de oportunidad, es decir, de acuerdo al nivel de la amenaza, de una manera acorde a las circunstancias y minimizando lo más posible el daño. Pero para que un policía pueda hacer eso, requiere primero contar con los protocolos adecuados que le permitan identificar cuál es el nivel de resistencia que está recibiendo y cuál es el nivel de fuerza que debe ejercer y cuál es la manera de ejercer esa fuerza con las herramientas adecuadas que están contempladas en la ley. Es decir, vamos a decirlo claramente, con las armas, los toletes, los escudos, las patrullas adecuadas. Y por supuesto, principalmente estar capacitados adecuadamente. Es una situación de violencia y de tensión. Todos, lo digo por lo menos por mí, en una situación así, por supuesto, no sabríamos probablemente cómo reaccionar. No tendríamos las herramientas. Pero se supone que los policías sí. Eso es lo que se supone. Los policías precisamente deben de estar capacitados. Y no hablamos solo de exponerles el protocolo. Deben de estar capacitados de una manera compleja, incluso a nivel psicoemocional, para manejarse en una situación de estrés y peligro y usar la fuerza de manera adecuada. Todo esto es muy difícil si no hay políticas de Estado en la materia, cosa que no hay, aunque existe el Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza, que es mejorable. Muy bien. No hay ningún acuerdo en las conferencias nacionales de seguridad pública municipal o de seguridad pública estatales para decir cómo capacitar a las policías en esta materia. No podemos estar dejando a que los municipios y los estados, cada uno, decida si invierte en ello o no, lo prioriza o no, etcétera. Luego también, si no las dignificamos, ¿no? No les damos recursos y no les damos condiciones de trabajo adecuadas. Muy bien. Pues esa es la realidad que está imperando, por supuesto, en la policía. Alejandro, te aprecio mucho esta primera reflexión de varias que yo te pido que nos aportes y seguiremos platicando más adelante si tu agenda te lo permite.